El vídeo número 17 de la unidad 1 está dedicado al análisis de esfuerzos en vigas isostáticas. En este vídeo vamos a ver este análisis de una forma teórica y en los vídeos siguientes vamos a ver ejemplos de análisis de esfuerzos en vigas isostáticas. Así que puede ser que este vídeo te resulte un poco más complicado porque explica la parte teórica, pero ten paciencia porque gracias a este vídeo entenderás un poquito mejor cómo se hacen los ejercicios y a la vez los ejercicios te aclararán este vídeo. A esta altura del curso ya sabes qué es una estructura y cómo se modelizan las estructuras unidimensionales. Lo hemos hecho a través de sus centros de gravedad, uniéndolos todos y pintando la directriz. También sabemos que los apoyos los hemos idealizado y hemos pintado sus reacciones. Incluso hemos llegado a calcularlas. También sabes qué son las cargas, que son las fuerzas que aplicamos en las estructuras. Sabes qué es una viga y cómo se modeliza. Sabes cómo calcular esas reacciones en vigas isostáticas. Y conoces qué son y qué tipos de esfuerzos internos sufren las estructuras cuando se ven sometidas a cargas externas. Ahora el siguiente paso que vamos a dar es aprender a cómo se calculan los esfuerzos en estructuras isostáticas. Pues veamos cómo se calculan los esfuerzos en una estructura isostática. Para calcular los esfuerzos internos en una determinada sección, por ejemplo una sección X a una distancia X del apoyo B, debes realizar un corte en esa sección X y separar la viga en dos partes. Lo que vamos a hacer es, vamos a fijarnos en esta viga, en la que tiene una acción puntual y una acción lineal, corrida desde este punto hasta este. Aquí tendría una articulación móvil y por eso la hemos sustituido por su reacción VB, y aquí tendría una articulación fija y por eso la hemos sustituido por su reacción VA y HA. Entonces, si queremos calcular los esfuerzos en un punto, en una sección cualquiera, por ejemplo, esta de aquí, esa de aquí, por eso he puesto un corte aquí, a una distancia X del punto B, lo que debemos hacer es cortar la viga por aquí y separar la viga en dos partes. Eso es lo que he hecho aquí abajo. He hecho un corte, una rebanada, como si yo a la viga le hubiese cortado un trocito de viga infinitesimal, del espesor más pequeño que se puede hacer. Este es esa rebanada. Esa rebanada estará sometida a unos esfuerzos. Estará sometida a un esfuerzo de corte, a un esfuerzo axil que le estire o que le comprima, y estará sometido a momentos flectores que hará girar la cara. ¿Vale? Esta es la representación por el lado de la derecha y por el lado de la izquierda. De hecho, lo que pase a la derecha y lo que pase a la izquierda debe ser igual y de sentido contrario por acción-reacción, tal y como ves en la figura adjunta. Pues justo esto que le está pasando a esa rebanada infinitesimal de la pieza es nuestra incógnita. Nosotros queremos saber qué le pasa a cada una de las infinitas rebanadas que pudiésemos hacer en la viga y pudiésemos analizar, lo que queremos es poder analizar qué le pasa a cada una de esas infinitesimales rebanadas y analizar qué corte está sufriendo, qué axil de compresión o tracción está sufriendo y qué momento está sufriendo en cada una de las caras, de las infinitas caras de la viga. Ya te he dicho que para eso lo que vamos a hacer es ir cortando la viga y analizándola, y en vez de analizar esta rebanada, lo que vamos a hacer es analizar los tramos de viga que nos quedan, bien el tramo de la derecha o el tramo de la izquierda. Por ejemplo, si nos fijásemos en el tramo de la derecha, ¿ves? Aquí he pintado lo que nos queda, la reacción VB, el tramo de viga que nos queda, la carga que ha quedado a este lado, he puesto coordenadas, he acotado esas cargas simplemente, y aquí en este corte lo que debe estar pasando es que hay un axil, un momento y un cortante, que también son incógnitas, y justo ese axil, ese momento y ese cortante deben ser iguales que los de la rebanada al lado, porque por acción-reacción deben ser iguales, pero de sentido contrario. Es decir, si aquí los hemos pintado hacia abajo, aquí están arriba, si aquí están hacia la derecha, aquí están hacia la izquierda, y si aquí está girando así, aquí está girando así. De igual manera, en el tramo de viga que ha quedado a la izquierda, podríamos ver que he pintado también la viga hasta el corte, hasta aquí. Aquí se vería HA-VA, la carga extendida en el tramo C, esta zona acotada que ves aquí, y
como he cortado aquí, ese tramo ya no se ve, se ha quedado en este lado. Y ahora, justo en el corte, lo que deben haber aparecido son los esfuerzos internos que hay en esa cara justo X en la que he cortado. Y aparecerá un axil, un cortante y un momento. Ese axil, cortante y momento deben ser iguales que los que se dan en este lado de la rebanada por acción-reacción y de sentido contrario. Es decir, si aquí estaba hacia la izquierda, aquí está hacia la derecha, si aquí el cortante subía, aquí el cortante bajaba, y si aquí el momento giraba en el sentido horario, aquí girará en el sentido antihorario. Pues nosotros lo que vamos a ver, como verás, es que para calcular esos esfuerzos en esta rebanada vamos a aplicarle las tres ecuaciones de la estática a esta parte de la viga o a esta parte de la viga. Esto lo vamos a ir viendo en las siguientes partes del vídeo. Pues como te he dicho anteriormente, para calcular los esfuerzos internos vamos a analizar este tramo de viga o este tramo de viga y le vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio interno bien a uno o a otro. Eso lo elegirás tú en el momento de cálculo, elegirás si quieres ir desde este punto hacia allá o desde este punto hacia allá y analizar y aplicar las ecuaciones de la estática para resolver los esfuerzos N, Q y M que vamos a expresar en función de X, del lugar donde quieras tomar, calcular los esfuerzos. Es la sección X en la que quieres analizar los esfuerzos que necesitas. Pues como te he dicho, lo que vamos a hacer es aplicar las tres ecuaciones de la estática y lo que haremos es plantearnos el sumatorio de fuerzas horizontales, plantearnos también el sumatorio de fuerzas verticales y el sumatorio de momentos en cualquier punto y todos los anularemos como dicen las tres ecuaciones de la estática y en función de estas tres ecuaciones lo que vamos a obtener son el valor del esfuerzo axil N expresado en función de X. De igual manera obtendremos el valor del esfuerzo cortante Q expresado en función de X. Y de igual manera obtendremos el valor del momento M expresado en función de X. Estos tres esfuerzos nos darán cómo varía los esfuerzos en cualquier sección X a lo largo de la viga. Eso es lo que buscamos. Lo que buscamos es hacer un cálculo genérico para que nos salgan unas ecuaciones en función de X que nos describan tanto el axil, el cortante o el momento en cualquiera de las infinitas secciones X que tiene la viga, analizando bien o un tramo, el derecho o el izquierdo de la viga. Una vez hecho ese análisis, lo que habrás obtenido es en una sección X cualquiera los esfuerzos internos. Vamos a dibujar una sección cualquiera X y vamos a ver cómo se representarían esos esfuerzos que hemos obtenido. Imaginemos que esto es un tramo de viga. Aquí estoy pintando, este es un tramo de viga de una viga rectangular y esta es la sección en la que estamos analizando. Sería un corte por aquí, por ejemplo, habríamos hecho un corte por aquí y estamos viendo este tramo de viga aquí dibujado en 3D. Voy a pintar el centro de gravedad, el centro de gravedad estaría más o menos donde pongo ese punto rojo y lo que voy a pintar ahora a continuación son los esfuerzos que aparecerían. Los esfuerzos que aparecerían serían estos que hemos calculado. El axil, el cortante y el momento aplicados en ese punto, en el centro de gravedad, que son estos que vemos aquí, ¿no? O aquí, es lo mismo, ¿vale? Esos esfuerzos, voy a pintarlos, lo que habríamos obtenido es un valor de la resultante de esfuerzos en X, en función de X, que es el de compresión o tracción, que es el esfuerzo axil. De igual manera, habríamos obtenido una resultante de todos los esfuerzos, de todas las tensiones que sufre paralelas, que son el cortante, que es el cortante aplicado en el centro de gravedad, porque recuerda que todo lo calculamos en el centro de gravedad. Y de igual manera, habríamos obtenido un momento que representa cómo gira esa sección en torno al centro de gravedad. Voy a pintarlo de igual manera, pero en vez de en 3D, en 2D. Lo voy a ver de frente y lo que habríamos obtenido es algo como esto. Estoy viendo de frente la viga, ahí estaría ahora contenido el centro de gravedad y toda esta cara estaría contenida en esta línea porque la estoy viendo de frente. Entonces lo que habríamos obtenido es, en esa sección X, habríamos obtenido el valor del axil, habríamos obtenido el valor del cortante,
aplicado también en el centro de gravedad, y habríamos obtenido el valor del momento flector, es decir, esos valores en cualquier punto de la viga. En la sección X sería representado así, y nosotros lo que vamos a hacer es luego ir poniéndoles valores reales a estos esfuerzos en función de la posición en la que se encuentre. Es decir, vamos a ir dándoles numeritos. Eso lo vamos a ver con los ejemplos. Lo que vamos a obtener cuando hagamos ese análisis son unas expresiones de esos esfuerzos del axil, cortante y momento que al representarlas nos darán unos diagramas. Esos diagramas se llaman diagramas de esfuerzos. ¿Y qué significan esos diagramas? Vamos a verlo aquí. Los diagramas que nos darán serán algo parecido a lo que ves aquí. Aquí vemos el diagrama de momentos flectores, el diagrama de cortantes. También podríamos haber pintado el diagrama de esfuerzos axiles. Lo que pasa es que en esta viga que ves aquí no hay acciones horizontales y por tanto no hay axiles en la viga. Por eso no hay una ley de axiles, porque es nula. Es que no hay acciones horizontales. Al no haber acciones horizontales tampoco va a haber esfuerzos horizontales. Bueno, pues ¿qué significan todos estos elementos que ves en esta diapositiva? Bueno, vamos a empezar analizando. Lo que ves aquí es una viga de 4 vanos con los vanos extremos de valor de luz 4 metros y los vanos internos de 6 metros. Está apoyada en estos puntos y está sometida a una carga de 22,95 kilonewtons por metro. Se trata, como puedes ver, del peso propio más la carga muerta, o sea que son las cargas permanentes. Y estos esfuerzos que ves aquí son el dibujo el valor del esfuerzo en las infinitas secciones. Después de haber hecho el cálculo, esto es lo que daría. Entonces aquí vemos cómo el valor va variando desde 0 hasta que aquí aumenta a un valor máximo en esta sección. Aumenta a un valor máximo en ese vano de 19,91 kilonewtons, luego va subiendo en este punto, ¿ves? En esa sección se anula el momento, y aquí vuelve a ser máximo, pero en este caso ha cambiado el signo y ha pasado a ser 58,05 kilonewtons y así vuelve a bajar, aquí se anula, vuelve a subir, aquí vuelve a tomar un máximo en esa sección de valor 37,12 kilonewtons y de nuevo vuelve a subir, vuelve a anularse y vuelve a cambiar de signo y vuelve a crecer hasta menos 74,25 kilonewtons metro en esta sección y de nuevo hace lo mismo de forma simétrica. Este mismo análisis lo podemos hacer en la ley de cortantes. Si te fijas aquí, la ley de cortantes, verás cómo en este apoyo el cortante toma un valor justo en esta sección de menos 31,39 kilonewtons y según nos movemos en la viga va reduciéndose hasta que en esta sección el cortante es nulo, es decir, ahí no está sufriendo ningún corte la viga, aquí está sufriendo un corte de valor 31,39 kilonewtons y aquí nada. Ese corte vuelve a empezar a subir hasta que justo en el apoyo, justo aquí en esa sección, aparece un valor de corte de 60,41 kilonewtons. Cuando empezamos a movernos hacia allá en la viga, de nuevo la ley de cortantes empieza a disminuir hasta que en la zona del centro de vano, justo por aquí, el cortante se anula. De nuevo aquí hay un corte nulo y vuelve a empezar a subir hasta que otra vez es máximo el cortante en este apoyo. Aquí es en la zona en la que más está intentando romper la viga a corte, como si cortásemos una mantequilla con un cuchillo, y lo que está pasando es que tiene un corte de valor 71,55 kilonewtons. Si te fijas, en este apoyo el corte es mucho más grande de lo que puede pasar en esta sección o en esta, que comparándola aquí eran 31, aquí 60, aquí 71. O sea que si la viga se va a cortar por algún lado, tiene más peligro de cortarse por aquí que por cualquier otro lado. Eso es lo que está significando esta ley de cortantes. Ahora lo que voy a hacer es dibujar unas secciones en algunos de los puntos analizados y vamos a dibujar esos esfuerzos que hay representados aquí en esas secciones para intentar aclarar qué significa todo esto. En esta diapositiva vamos a dibujar esas acciones de las que te he hablado. Primero vamos a dibujar una sección por aquí. Voy a pintar por donde es la sección, por aquí. Pues esa sección dibujada en 3D de la viga sería algo así. Y al cortar la viga por ahí veríamos los tres esfuerzos: el momento flector, el axil y el cortante.
Tal y como vemos en estas leyes, los axiles son nulos, no los han pintado, y por eso ves aquí que he pintado un axil 0. 0 kilonewtons metro. Lo siguiente que nos aparece es que en esta sección el momento flector vale menos 58,05. El que sea menos indica que gira así. Y el 58,05 kilonewtons lo ves aquí dibujado. Esta es la representación gráfica en esa sección de ese momento. En cuanto al cortante, el cortante tanto por la izquierda como por la derecha vale 60,41 kilonewtons. O sea que da igual por donde corte, aquí podría dibujar que el cortante en el centro de gravedad es 60,41 kilonewtons. Esta es la representación del corte de la viga en 3D y esto si lo vieses de frente en alzado. Que verás que son los mismos esfuerzos. Si nos fijásemos en esta segunda sección y volviésemos a hacer lo mismo, volviésemos a analizar una sección por aquí para ver en qué esfuerzo está sometida la viga por aquí, pues en 3D veríamos un corte como este, el punto rojo recuerda que es el centro de gravedad, y de nuevo, como no hay fuerzas horizontales, no habíamos representado el diagrama de axiles y el axil es nulo y por eso ves que aquí pongo 0. Aquí el momento es positivo, 37,12 kilonewtons, y por ser positivo gira en ese sentido que he representado, 37,12 kilonewtons metro. Y el cortante, si sigues la línea donde corta por aquí, aproximadamente es 0, no es del todo 0, pero aproximadamente es 0, y esto es lo que he puesto aquí, que ese cortante pues aproximadamente se anula. Esto es la viga cortada en 3D y esta de nuevo es vista de frente, los mismos esfuerzos. Cualquiera de las dos representaciones serían buenas. Normalmente vamos a optar por esta, que es mucho más sencilla de representar. Ahora lo que te propongo es que hagas tú un corte por una sección por aquí, es decir, por una sección por aquí. ¿Y qué saldría? ¿Ya lo has pensado? Pues efectivamente lo que saldría es un momento de 74,25 de valor negativo y un cortante de 71,55. Y esto es lo que deberías haber representado para representar esos esfuerzos. Vamos a ver cómo es el proceso de cálculo de esfuerzos en una viga isostática. Pues si quieres calcular los esfuerzos en una viga isostática, lo primero que debes hacer es comprobar que es isostática, es decir, que hay 3 ecuaciones y 3 incógnitas, y no más incógnitas ni menos ecuaciones, porque si no, supondría que no es isostática, que es un mecanismo, o hiperestática. Y recuerda que los mecanismos no son estables, y en el caso de las hiperestáticas, nosotros no hemos aprendido a calcularlas, porque se necesitan más ecuaciones que las ecuaciones de la estática. Después de eso hay que analizar la estructura y dividirla en tantos tramos como cargas haya. Para hacer esa división de la viga en tantos tramos de cargas, tantos tramos diferentes de carga haya, lo puedes hacer como te dije antes, cortando la viga de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Voy a empezar haciéndolo de izquierda a derecha. Si analizásemos la viga desde aquí para allá, podríamos empezar a cortar la viga en tramos y analizar esos tramos y ver en esas secciones qué esfuerzos hay. Entonces, el método de cálculo es cortar la viga tantas veces como cambios de carga haya. En este caso, los cambios de carga se dan aquí, aquí, aquí y aquí, que estará la reacción. Aquí también hay una reacción. Pues entonces vamos a ver que los cambios de los tramos analizados serán el A, E, el E, D, el D, C y el C, B. Voy a escribirlos aquí a la izquierda. Si decides hacer el análisis en vez de como antes, de izquierda a derecha, aumentando las X para allá, y decides hacer el cálculo del revés, de derecha a izquierda, entonces la representación de las X sería hacia allá, y los tramos que íbamos a analizar serían el B, C, porque aquí hay un cambio de carga. De nuevo hay un cargo de cambio aquí, pues entonces el C, D. Hay otro cambio de carga aquí, pues analizaremos el tramo D, E. Y por último aquí habrá una carga, que es la reacción, irá de aquí a aquí el último tramo de E a A. Es decir, cada vez que veas un cambio de carga, vamos a poner un puntito intermedio, como yo he puesto, letras a esos puntos para poder analizar en este caso, como hemos dicho, los tramos B, C, C, D, D, E y AE, que es donde hay cambios de carga. Voy a escribir esos tramos que voy a analizar si hago el análisis desde la derecha hacia la izquierda, aquí en este lado.
Pues lo he dicho, cualquiera de los dos análisis va a ser bueno. Puedes ir analizando con tramos de viga de izquierda a derecha o con tramos de viga de derecha a izquierda, e ir haciendo cortes y aplicar las ecuaciones de la estática a cada uno de esos tramos. Si lo haces desde la izquierda hacia la derecha, analizarás estos tramos, y si lo haces desde la derecha hacia la izquierda, analizarás estos tramos. Son los mismos, pero vistos desde un lado o desde el otro. Y recuerda que los tramos se van a formar en cada punto donde cambien, en cada sección donde cambien las cargas. Aquí que es el inicio, aquí que hay una carga, aquí que cambia la carga, aquí que vuelve a cambiar la carga y aquí. Por eso nos aparecen esos tramitos de carga que vamos a analizar. Vamos a seguir viendo cómo es el método de análisis para calcular los esfuerzos. Una vez hayas decidido en cuántos tramos vas a dividir la viga y si vas a ir de derecha o izquierda, lo que debes hacer es calcular las reacciones de la viga. Si tú tienes esta viga, pues te planteas las tres ecuaciones de la estática: sumatorio de fuerzas horizontales igual a cero, sumatorio de fuerzas verticales igual a cero y sumatorio de momentos en cualquier punto de la viga igual a cero, y con eso obtendrías, por ejemplo, estos valores: VB, VA y HA en esta viga, que tiene una articulación fija aquí y una articulación móvil aquí. Supongo que estos son valores que has obtenido. Ya has hecho esto, seguimos con el análisis. Una vez hayas obtenido las reacciones, lo que debes hacer es dividir la viga en tantos tramos como cambios de carga haya. Recuerda que ese análisis lo puedes hacer yendo desde la izquierda hacia la derecha, avanzando las X en ese sentido, o bien del revés, desde la derecha hacia la izquierda, y analizar entonces los tramos de cambio de carga que vaya a haber en nuestra viga. Para ello, lo que vamos a hacer es aplicar las tres ecuaciones de la estática a cada uno de esos tramos. Yo en este caso he elegido ir desde derecha hacia izquierda, y por tanto los tramos que voy a analizar son estos que aparecen aquí. El primero, el tramo BC, que es el que varía entre las coordenadas 0 y A, es decir, entre 0, que es este punto, y A, que está aquí, porque esa distancia valía A. El segundo tramo que voy a analizar es el tramo CD, que varía entre las coordenadas A, que era el inicio, y A más B. A más B, ¿vale? Entonces voy a ir desde C a D, este tramo. El siguiente que voy a analizar es el CD, que partiré por tanto desde la coordenada A más B y llegaré a la A más B más C, que es este tramo de aquí, en el que hay A más B más C. Y finalmente analizaré el último tramo, el EA, que irá desde la coordenada A más B más C hasta el final. Es decir, este tramo, el tramo EA. Y con ello lo que estaré haciendo es recorrer toda la viga y analizar las diferentes partes de la viga, en las diferentes partes de la viga los esfuerzos en función de X. Vamos a ver cómo se hace esto. Recuerda que el primer tramo que íbamos a analizar era el tramo que iba desde B a C. El tramo de B a C era el que se mueve entre las X igual a 0 y las X igual a A, porque nuestro avance de X era desde aquí hacia allá. Y por tanto el 0 está aquí, y justo en el punto C, ahí, la distancia recorrida es A. Vale, pues lo que vamos a hacer nosotros es coger un tramo de viga entre B y C, pero sin llegar a C, sin llegar a A. Y vamos a hacer un corte por ahí. Y vamos a hacer un corte, pues por ejemplo, por aquí. Y vamos a analizar ese tramo de viga. Ese tramo de viga sería algo como esto. Es desde B a C sin llegar a C y por tanto sin representar la carga F. Sin llegar a representar la carga F, simplemente ese tramo. Y la distancia que hemos recorrido es X. X, la distancia que sea, porque en realidad queremos analizar cualquiera de las infinitas secciones que hay aquí. Al cortar por aquí, lo que veremos al otro lado, es decir, a este lado de la viga, lo que veremos son los esfuerzos internos, que son justo lo que buscamos calcular. Esos esfuerzos internos no los conocemos y varían en función de X. En esa sección valdrán NX, incógnita para nosotros, QX, incógnita para nosotros, y el momento en X, incógnita para nosotros. Estos sentidos los pongo porque la sección que estoy analizando, el corte que he hecho por aquí es este, y si el corte es este y estas son los esfuerzos que he supuesto, si estos son los que hay a este lado,
Así esos son los que hay a este lado. Al lado de la viga de la derecha tiene que estar los opuestos por acción-reacción. Por eso he puesto que si el momento aquí iba para acá, lo he puesto así, y si el axil iba para acá, lo he puesto entonces aquí así, y si el cortante iba así, yo lo he puesto así. En resumen, estoy analizando el tramo de viga entre B a C sin llegar a C, entre B a C sin llegar a C, y dibujo todas las cargas que me encuentre. Solo me he encontrado la carga de la reacción, porque es el tramo entre B y C sin llegar a C, o sea que F no ha llegado. Y al final le pongo las incógnitas. Y ahora le aplico las tres ecuaciones de la estática. La primera ecuación es que el sumatorio de momentos sea igual a cero. Perdón, que el sumatorio de acciones horizontales sea igual a cero. Si esto es así, fíjate cuántas acciones horizontales hay aquí. Solo esta. Si hay solo esta, es que esa es nula. Pues eso es lo que he puesto aquí. Ahora hago lo mismo, aplico las ecuaciones de la estática a este tramo en la segunda ecuación, que es el sumatorio de fuerzas verticales igual a cero. ¿Cuántas fuerzas verticales hay? Esta y esta. Esta es dato y esta es mi incógnita. Esta va para arriba y esta va para arriba, las dos las pongo como negativas por ir para arriba. Ese era mi criterio de signos. Y no hay ninguna más, igual a cero. Esta es la incógnita, este es el dato, paso esta para acá y queda que esa incógnita, el Qx, es igual a menos lo que valía la reacción. Esto con numeritos, cuando lo veamos con numeritos te quedará más claro. Y finalmente lo que tengo que hacer es tomar momentos en cualquier punto. Recuerda que cuando tomes momentos siempre lo debes hacer en aquel punto donde haya más incógnitas. Ese es este punto, porque ahí está el valor de Qx, el valor de Nx y de el momento. Todos los esfuerzos son incógnitas ahí. Si tomo momentos aquí, esta fuerza de aquí generará en torno a este punto un giro en este sentido. Si es en ese sentido, significa que es un giro positivo. Por eso pongo que es V, que es la fuerza, por la distancia a ese punto. Fíjate, la distancia recorrida es X. Cualquier sección entre B y C es X. Por tanto, V por su distancia X, pondría aquí VB por X. Y ahora, al tomar momentos aquí, como este esfuerzo pasa por ahí, no produce momento. Como el cortante también pasa por ese punto, no produce momento, porque las distancias son nulas a ese punto. Recuerda que momento es fuerza por distancia, y si pasan por ahí, la distancia es nula y por tanto el momento que provocan ahí es nulo. Y finalmente me queda el momento en X en ese punto. El momento es un momento, no hay que multiplicarlo ya por nada. Y por tanto este sí que lo añado. Este momento gira en el sentido de las agujas de reloj y por tanto lo añado como negativo. Ahora, si despejo este, me lo paso aquí, me saldría que el momento expresado en función de x será igual al valor de la reacción multiplicado por x. De esta manera, lo que hemos obtenido son unas ecuaciones en función de x de los esfuerzos. Luego, estas ecuaciones lo que vamos a hacer es representarlas en los diagramas de esfuerzos y así podremos saber qué es lo que ha pasado en las infinitas secciones que hay en el tramo BC o en cualquier tramo que analicemos. Vamos ahora a analizar el siguiente tramo, el CD. Estamos ahora en el tramo CD. Este tramo varía entre A y A más B. Varía entre A y A más B. En ese tramo vamos a dibujar ese tramo sin llegar al final del tramo, recuerda. O sea que en realidad lo que voy a hacer es pegar un corte más o menos por aquí antes de llegar al final y el tramo de viga completo desde que inicié mi análisis, y recuerda que mi análisis yo lo inicié desde la izquierda y por tanto con X variando de izquierda a derecha, pues lo que voy a hacer es dibujar ese tramo de viga que ves aquí, es decir, de aquí a aquí sin llegar a D, lo dibujo. Ahora lo que me encontraré es que esta reacción está en el tramo de viga y como he pasado el punto C ya puedo dibujar la acción de la fuerza F que estaba aquí. Luego sigo hasta antes justo de llegar a D, pero sin llegar a D. Recuerda que es sin llegar al final del tramo. Y ahí lo que he hecho es cortar y por tanto me encuentro con los esfuerzos. De nuevo, por acción-reacción pinto estos esfuerzos. Si aquí estaban así, yo aquí los debo pintar en contra y vuelvo a aplicarle a este tramo de viga que me ha quedado desde el principio de viga hasta aquí, vuelvo a aplicarle las tres ecuaciones de la estática. Sumatorio de fuerzas horizontales igual a cero, sumatorio de fuerzas verticales igual a cero y momentos igual a cero. Y analizo. ¿Cuántas fuerzas horizontales hay aquí?
Pues si te fijas, solo esta. Por tanto, nx igual a 0. Ya tengo el primer esfuerzo, es que todos los axiles en ese tramo son nulos. Ahora nos vamos a la segunda ecuación. Sumatorio de fuerzas verticales igual a 0. ¿Qué fuerzas verticales hay? Esta de aquí ahora también está y esta de aquí. Esta es justo la incógnita. Esta y esta son datos. Esta va hacia arriba, perdón, vamos a empezar por aquí. Esta que va hacia arriba la pongo como negativa, porque va hacia arriba. Esta que va hacia abajo la pongo como positiva y esta que vuelve a ir para arriba la pongo como negativa. Como esta es la incógnita, la paso al otro lado y ya tendría el valor del cortante expresado en función de los datos. Te vuelvo a indicar que cuando esto lo veas con números te va a ser más sencillo que con letras. Ahora, la última ecuación que debo aplicar es la de momentos. La de momentos, recuerda que siempre debes tomar momentos en el punto donde más incógnitas haya. Ese es el punto, el x. La distancia recorrida desde aquí hasta aquí es siempre x. Si esto es x y la distancia entre b y c era a, este tramo de aquí debe ser x menos a. Tú puedes estar tentado a decir que aquí esto es b más a. Esto sería un error, ¿eh? Esto lo que tienes que hacer es cortar en un punto intermedio entre este punto y este, y por tanto esto vale x. Este tramo, que sí que lo has pasado, sí que vale a, y de aquí a aquí entonces vale esto menos esto, x menos a. Ahora tomamos momentos en el punto con más incógnitas. Recuerda, punto con más incógnitas siempre en estos análisis va a ser el punto donde cortas, porque ahí están las incógnitas de los tres esfuerzos. Además, el esfuerzo qx y el esfuerzo nx ahí pasan por ese punto y por tanto se nos van a anular. Esto es lo bueno de tomar momentos aquí. Vale, pues si tomas momentos aquí con respecto a esta fuerza generará un giro en este sentido. Y por tanto generará un giro, muy bien, positivo. Positivo que será fuerza por distancia a ese punto. VB por X, VB por X. La siguiente fuerza que me encuentro es esta. Esta genera un giro aquí en este sentido. Ese sentido es el horario, por tanto, negativo. Fíjate, negativo. La fuerza F, la distancia X menos A. Pues F por X menos A. Y ahora tomando momentos aquí, como Qx pasa por ese punto, no produce momento. Como Nx pasa por ese punto, no produce momento porque las distancias son cero. El momento es ya un momento y no hay que multiplicarlo por nada y lo añado. Como está girando en este sentido, lo añado, que este es el sentido horario, lo añado como negativo. Despejando me quedaría esto. Te vuelvo a insistir que esto viéndolo con números es bastante más sencillo. Pues ya solo nos quedan dos tramos. El siguiente tramo era el tramo entre D y E. Y recuerda que ahora tienes que volver a hacer un corte antes de llegar al tramo final. Es decir, un corte por aquí y analizar la viga desde el extremo moviéndose hacia allá, hacia derecha moviéndose hacia izquierda, porque ese es el criterio que yo tomé, y analizar toda esa viga, cortando justo en esta sección y dibujando todo el tramo desde el principio de la viga hasta esa sección. Eso es lo que he hecho aquí. Aquí lo puedes ver. He dibujado todo ese tramo de viga partiendo desde B, ya he pasado el C, el D también lo he pasado y es justo antes de llegar a E donde he cortado. Y me apunto todas las distancias que conozco. Desde aquí hasta allí ahora será X, es la distancia que he recorrido. Desde aquí hasta C es el valor será A. Desde C hasta D, como ya lo he pasado, sé que vale B. Y ahora, desde aquí hasta aquí puedes estar tentado a decir que es C, pero no, tú has cortado antes, ¿eh? Recuerda que has cortado antes. Y por tanto, esta distancia de aquí a aquí será X menos esto y menos esto. Y ahora tienes que volver a hacer exactamente lo mismo. A este sistema, como has cortado aquí, debes poner sus incógnitas, que son los esfuerzos que hay aquí, que recuerda que son por acción-reacción opuestos a estos. Si haces eso, ahora vamos a hacer las tres ecuaciones de la estática: sumatorio de fuerzas horizontales igual a 0, sumatorio de fuerzas verticales igual a 0 y sumatorio de momentos igual a 0. Y volver a hacer lo mismo, ¿eh? Aquí, fíjate que ya nos va a salir que los axiles son nulos porque no había acciones horizontales. Y en cuanto a las verticales, hay que sumar esta y esta extendida. Esta extendida valdrá
P, recuerda que las fuerzas extendidas debes sustituirlas por su resultante, y esto es lo que he pintado aquí en azul, la resultante. Esta extendida que valdrá su resultante P por la distancia a la que se extiende, es decir, P por X menos A menos B. P por X menos A menos B, y esto es lo que vamos a tener que sumar aquí. Vamos a sumar esta, más esta, más esta, más esta, con sus signos según si van para arriba o para abajo. Esta que va hacia arriba y esta que van hacia arriba las pondré como negativas, y esta que van hacia abajo las pondré como positivas. Menos QX más F menos VB, y la resultante P por X menos A menos B, que es el valor del sumatorio de fuerzas verticales. Y lo mismo tendría que tomar momentos aquí con respecto a todas estas fuerzas. Como esto sin números es bastante complicado, lo veremos en otros ejemplos con números y verás como todo se simplifica, ¿eh? Es que hacerlo con letras es bastante complicado, pero aquí lo que he hecho para calcular esto es tomar momentos en este punto, porque justo en este punto el cortante y el axil pasan y se me van a anular. El resto no, pero por lo menos esas dos me los anulo. Y ahora lo que tengo que hacer es seguir analizando el último tramo, que es el EA. Pues ahora sí hemos llegado al último tramo de análisis que tenemos que hacer. Estamos analizando ahora el tramo entre E y A, que varía entre las coordenadas X entre A más B más C, que es este principio, y el final de la viga, que es L en total. Analizamos este tramo y por tanto analizamos desde el principio de la viga hasta llegar al final de ese tramo. En ese tramo lo que tenemos que hacer es hacer un corte, recuerda, justo antes de llegar al final del tramo, y por tanto sin coger las reacciones, sin coger esas dos reacciones que están al final. Y vamos a dibujar toda la viga desde el principio hasta justo donde hemos pegado ese corte. Aquí tienes, ponemos la viga completa desde ahí hasta justo donde hemos pegado ese corte, pero sin llegar al punto A y por tanto sin llegar a dibujar esas dos reacciones ahí al final. En el punto donde hemos hecho el corte, pintamos las incógnitas, que son los esfuerzos que deben ser opuestos por acción-reacción a los de la rebanada que tenemos aquí. Cuando tengas eso, lo que tienes que hacer es aplicarle las tres ecuaciones de la estática: sumatorio de fuerzas verticales igual a 0, horizontales igual a 0, verticales igual a 0, y tomar momentos en cualquier punto. Yo siempre te recomiendo, y en este caso, hazme caso, hazlo aquí, porque así se anularán el QX y el NX que pasan por ese punto, y obtener tres expresiones en función de X que nos representarán los esfuerzos. No lo voy a hacer porque en próximos vídeos vamos a hacerlo con números, que es bastante más sencillo que seguirlo con letras, que es como está hecho aquí. Pero es volver a aplicar ecuaciones de la estática ahora al tramo que va desde aquí hasta el final del corte que hemos hecho en el tramo EA. Pues una vez has analizado todas las secciones, aquí tienes el resumen de las leyes de esfuerzos que han salido escritas en función de X. Como puedes ver, todas estas expresiones nos habrán salido en función de X, escritas en cada uno de esos tramos, las tengo aquí resumidas. Pues si estas expresiones las dibujásemos, saldrían estas leyes que ves aquí. Saldría, por ejemplo, que el cortante en el tramo A, en el tramo entre 0 y A, es decir, en este tramo, valdría menos VB. O sea que el valor de la reacción que salga aquí habrá que ponerla aquí, de forma constante habrá que poner aquí menos VB. Esto valdría aquí menos VB. Por ejemplo, el cortante, voy a dibujar otra zona. El cortante en la siguiente zona, que sería la zona entre C y D, valdría F menos V. Esto, F menos V. Pues ahí lo que habría que poner es que esto vale F menos VB en todo el tramo. Es decir, un poco menos que antes, como puedes ver, ahí ha habido un salto, y así sucesivamente. En este tramo, como depende de X, esto será una representación de una recta, y aquí otra vez nos ha salido algo que no depende de X, que es una recta horizontal. Eso lo veremos en un momento. Y luego aquí nos han salido las leyes de momento rectas, 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 y por aquí una parábola. Vamos a ver que estas expresiones en función de X nos van a dar siempre rectas horizontales, rectas verticales, rectas horizontales, rectas inclinadas o parábolas. Y vamos a ver cómo distinguir todo eso en la siguiente diapositiva.
En el dibujo de las leyes de fuerzos, ten en cuenta las siguientes reglas. Dibuja siempre primero el diagrama de axiles y luego el de cortantes. Finalmente dibuja el de momentos flectores. En el ejemplo anterior el de axiles no estaba porque era nulo. El de cortantes estaba arriba y el de momentos flectores abajo. Sustituye en cada ecuación los valores de los extremos del intervalo analizado. En caso de que haya una parábola, necesitarás además un valor intermedio. Esto lo que significa es que cuando hay una recta necesitarás dos puntos, pues elige los puntos extremos del intervalo. Y en el caso de que haya una parábola necesitarás los dos extremos y al menos uno intermedio para poder dibujar una parábola, ¿eh? Las rectas se dibujan con mínimo 2 puntos y las parábolas se dibujan con mínimo 3. En las secciones en que haya una carga puntual habrá un salto en la ley de esfuerzos cortantes de valor igual a la carga puntual. Esto lo veremos en el diagrama. Ahora veremos que de verdad cuando hay una carga puntual hay un salto igual a esa carga. En el caso en la que hay una sección en la que hay un momento puntual, habrá un salto en la ley de momentos. Este caso, en ningún ejemplo de los que hay en el libro sale, pero bueno, si lo hubiese, habría un salto. En el tramo analizado, si en el tramo analizado hay una carga lineal vertical, la ley de cortantes será una recta inclinada y los flectores una parábola. Eso lo veremos en la siguiente diapositiva. Si en el tramo analizado no hay una carga lineal vertical, la ley de cortantes será una recta horizontal y la de flectores una recta inclinada. Lo mismo, lo veremos después. En la sección en que el cortante sea nulo, en el sitio donde el cortante se anule, corte a la horizontal, el esfuerzo flector tendrá un valor máximo o mínimo. Finalmente, cuando la ecuación que te sale en el tramo es una función igual a una constante, se representa como una recta horizontal. Cuando aquí digo f, me estoy refiriendo tanto al axil, al cortante, como al momento, es decir, tanto a n, q como m, ¿vale? Y cuando sea igual a un valor constante, lo representaremos como una recta horizontal. Cuando esas expresiones de axil, cortante o momento dependan de una x solo, como es este caso, la representación será una recta inclinada y para representarla necesitaremos dos puntos. Lo que yo te recomiendo es que sean los dos puntos del inicio y final del intervalo. Y cuando la ecuación que te salga de axil, momento cortante, esté con x al cuadrado, significará que es una parábola y entonces necesitarás tres puntos. Tres puntos, los dos del intervalo de extremos de a un lado y al otro y además uno intermedio para poderlo representar. Vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva un poquito mejor explicado esto. Pues una vez hayas terminado tu análisis de la estructura, lo que te recomiendo es que analices si lo que has hecho tiene sentido, ¿vale? Recuerda que aquí en los extremos tú habías obtenido unas reacciones VB, VA, HA en este caso, ¿vale? Y lo que yo te había dicho antes eran recomendaciones, que cuando tuvieses tal cosa habrá un salto, cuando vería no sé qué, no sé más, pues vamos a ver eso en esta diapositiva. Fíjate, aquí que hay una carga puntual, cuando haya una carga puntual debe haber un salto en la ley de cortantes. Esto era una de las cosas que te decía. Aquí hay una carga puntual y hay un salto. Y ese salto desde aquí hasta aquí vale exactamente el valor de la carga, F. Aquí también hay una carga puntual y por tanto aquí hay un salto. Y en este caso tiene que valer exactamente igual el valor de la carga, que es la reacción VB. Aquí, de nuevo, hay un salto y eso es porque hay una carga puntual, que es la reacción. Y esto valdrá el valor de la reacción. También te dije que la ley de cortantes, si en el tramo no hay ninguna carga lineal, fíjate, aquí no hay ninguna carga lineal en este tramo, la ley de cortantes será horizontal. Pues eso ha pasado aquí, horizontal. Carga puntual, salto. De nuevo, tramo sin carga lineal, por tanto, cortantes horizontales. Tramo con carga continua, por tanto, recta inclinada. Y finalmente otra vez tramo sin carga continua y cortante, una recta horizontal. Fíjate, recta horizontal, salto, recta horizontal, recta inclinada, recta horizontal. Y esto lo podemos saber simplemente por las cargas que hay aquí arriba. En cuanto a la ley de momentos, de igual manera podríamos decir que en el tramo donde no hay cargas lineales, la representación es una recta inclinada. Aquí de nuevo, otra vez, no hay cargas lineales y esto
es un tramo de recta inclinada con una inclinación diferente a esta, pero un tramo de recta inclinada igualmente. Desde aquí hasta aquí sí que hay carga continua y por tanto la representación, como te dije, es una parábola. Una parábola. Para esta necesitaremos 3 puntos para dibujarla. Y finalmente en este tramo no hay carga continua y por tanto en la ley de momentos flectores será una recta inclinada. Solo 2 puntos para poderla representar. Finalmente, cuando se anule la ley de cortantes, fíjate, aquí se anula, porque la ley corta el eje horizontal aquí. Ahí el cortante va a valer 0. Cuando se anule la ley de cortantes, habrá un máximo o un mínimo en la ley de momentos. En este caso hay un máximo. Pues esto, visto con números, te será más fácil y todas estas comprobaciones son muy útiles para ver si tu cálculo ha sido correcto o no. Con esto termina este vídeo y no te preocupes si no has entendido del todo esto que te he dicho, porque ahora vamos a hacer 5 ejercicios con valores reales, con números, y verás que esto es más sencillo cuando lo aplicas a la realidad.